El comandante Zachville miró fijamente la consola muerta frente a él y sintió que el corazón se le encogía más que nunca. El hiperimpulsor había desaparecido por completo. No estaba dañado ni roto, sino completamente destruido de adentro hacia afuera. Aún salía humo púrpura de los circuitos quemados tras el panel principal. El olor le recordaba a su hogar de la infancia durante las tormentas de ácido. Llevaba 3 días en lo que debería haber sido una simple misión de reconocimiento de 2 semanas cuando todo salió mal. Se suponía que el amanecer cuántico debía cartografiar los límites exteriores de la nebulosa de la hélice y regresar al espacio celario con lecturas minerales. Era un trabajo aburrido que solían realizar los oficiales subalternos. Pero Zach se había ofrecido voluntario porque necesitaba un momento de tranquilidad para pensar en su próxima revisión de ascenso. Ahora deseaba haberse quedado en casa. La nave flotaba en el espacio vacío entre sistemas estelares. No había planetas, ni asteroides, ni estaciones espaciales, solo la fría oscuridad que se extendía años luz en todas direcciones. Su punto de navegación de respaldo más cercano era el puesto militar zariano en la estación Kepler, pero estaba a 3 años luz de distancia. Su baliza de emergencia apenas alcanzaba medio año luz en un buen día. Zacho recorrió lentamente la pequeña nave científica, comprobando cada sistema uno por uno. Los motores principales funcionaban bien, pero solo podían impulsarlo a velocidad sublumínica. A máxima potencia, tardaría 47 años en llegar al mundo celoriano más cercano. A su sistema de soporte vital le quedaban quizás 2 semanas de aire, posiblemente 3 si pasaba la mayor parte del tiempo en modo hibernación. El panel de comunicaciones funcionaba, pero solo para señales de corto alcance. Había intentado enviar llamadas de socorro en todas las frecuencias militares celarianas, pero las señales simplemente desaparecían en el vasto vacío que lo rodeaba. El espacio era demasiado grande, y él era demasiado pequeño y estaba demasiado lejos de cualquier lugar importante. Se sentó en su silla de capitán y contempló las estrellas. Eran hermosas de una manera que lo hacían sentir aún más solo. Cada punto de luz era un sol, probablemente con planetas, posiblemente con vida. Pero todos estaban tan lejos que su luz había viajado durante años solo para llegar a sus ojos. Para cuando alguien viera la luz de las balizas de emergencia de su nave, ya habría muerto hacía mucho. El ejército zariano tenía protocolos estrictos para situaciones como esta. Debía mantener su posición, conservar recursos y esperar el rescate. Pero nadie sabía dónde estaba. Su plan de vuelo de la misión lo incluía realizando reconocimientos del espacio profundo en una región que otras naves rara vez visitaban. Podrían pasar meses antes de que alguien se diera cuenta de su desaparición. Podrían pasar años antes de que encontraran su nave. Zaktul siempre había sido un oficial cuidadoso que seguía las normas al pie de la letra. Su hoja de servicio era perfecta. Nunca había corrido riesgos innecesarios ni roto el protocolo. Pero ahora, sentado solo en la oscuridad, se dio cuenta de que seguir las reglas lo mataría. En su 4.º día varado, tomó una decisión que habría horrorizado a sus oficiales al mando. Empezó a emitir una señal de socorro general en todas las frecuencias, no solo en los canales militares zarianos. Envió llamadas de emergencia en todos los idiomas que su computadora podía traducir, rogando a cualquiera que pudiera escuchar que viniera a ayudarlo. Extraño. Fue una acción desesperada que infringió una docena de regulaciones diferentes. Se suponía que las naves militares celarianas no debían revelar su posición a especies alienígenas desconocidas. No debían compartir tecnología ni información con contactos no autorizados. Y lo más importante, ciertamente no debían pedir ayuda a razas primitivas o potencialmente hostiles. Pero Zach moría lentamente, y las regulaciones no significaban nada para un oficial muerto. Los sistemas habitados más cercanos pertenecen a 3 especies diferentes. El Imperio Corben controlaba varios mundos mineros a unos 2 años luz a su izquierda. Eran una orgullosa raza guerrera que podría ayudarlo, pero también eran conocidos por esclavizar a especies más débiles y robarle su tecnología. El colectivo Bell tenía puestos comerciales repartidos por toda la región, pero solo ayudaban a quienes podían pagar sus altísimos precios. Zaktal no tenía nada lo suficientemente valioso como para intercambiarlo por su vida. Luego estaban los humanos. El espacio humano comenzaba a solo 1 año luz de su posición actual. Eran la especie más reciente en alcanzar viajes más rápidos que la luz, habiendo desarrollado su tecnología de hipervelocidad hace solo 50 años. La mayor parte de la galaxia los consideraba primitivos peligrosos que resolvían los problemas con violencia en lugar de inteligencia. El Consejo Galáctico había emitido 17 advertencias diferentes sobre la imprevisibilidad humana. Eran conocidos por atacar sin previo aviso,
robar tecnología que no podían comprender y formar alianzas solo para romperlas cuando les convenía. Varios respetados científicos celianos habían publicado artículos que describían a los humanos como una amenaza potencial para la paz galáctica. Zaktul había leído todos los informes. Había visto las grabaciones de seguridad de los incidentes de primer contacto donde naves humanas habían abierto fuego contra naves de exploración pacíficas. Había estudiado los informes de inteligencia que describían la sociedad humana como un caos apenas controlado, sostenido por instintos tribales primitivos. Pero iba a morir si nadie acudía a ayudarlo. Y los humanos eran la única especie lo suficientemente cerca como para alcanzarlo a tiempo. Su señal de socorro se repetía sin cesar, transmitiendo en todas las frecuencias que su equipo podía generar. La envió en estándar galáctico, en símbolos matemáticos y en pictogramas simples que cualquier especie inteligente debería poder entender. El mensaje era básico: estoy varado. Mi nave se está muriendo. Por favor, ayúdenme si pueden. Pasaron los días sin respuesta. Su sistema de reciclaje de aire comenzó a fallar, emitiendo ruidos extraños que se hacían más fuertes cada hora. La temperatura interna de la nave comenzó a descender a medida que el sistema de calefacción trabajaba con más esfuerzo para mantener el soporte vital. Zaktul racionó su comida y agua, pasando largos periodos en hibernación para ralentizar su metabolismo. Al séptimo día, cuando casi había perdido la esperanza, algo apareció en sus sensores. Una nave se acercaba a gran velocidad, proveniente del espacio humano. Se movía más rápido que cualquier nave que Zaktul hubiera visto jamás, superando los límites teóricos de lo que la tecnología de hiperimpulso debería ser capaz de lograr. La señal energética de la nave le resultaba completamente desconocida, pues utilizaba sistemas de energía que su computadora no podía identificar. A medida que se acercaba, Zaktul pudo ver que definitivamente era una nave humana. El diseño no se parecía a nada en las bases de datos militares. Parecía más una obra de arte que una nave espacial propiamente dicha, con curvas suaves y líneas elegantes que parecían fluir como el agua. No había puertos de armas visibles, ni secciones blindadas, ni marcas militares de ningún tipo. Su consola de comunicaciones cobró vida de repente con una señal entrante. La voz que hablaba usaba un estándar galáctico roto, pero las palabras eran lo suficientemente claras como para entenderlas. Nave Zelariana, aquí la nave humana Starrunner. Recibimos su llamada de socorro. Venimos a ayudarle. Por favor, responda si puede. Escuche este mensaje. Zaktul miró fijamente la consola y se dio cuenta de que estaba a punto de descubrir si todo lo que le habían dicho sobre los humanos era cierto. Zaktul tembló al alcanzar los controles de comunicaciones. Todos los manuales de entrenamiento que había leído le decían que responder al contacto humano era peligroso. La postura oficial zillariana era que no se podía confiar en los humanos bajo ninguna circunstancia. Eran conocidos por rescatar naves solo para robarlas después, o peor aún, para tomar prisioneros para sus experimentos ilegales. Pero su medidor de oxígeno marcaba menos de 30 horas de aire respirable. La decisión era simple: confiar en los humanos o morir solo en la oscuridad. Presionó el botón de transmisión y habló con cuidado en el estándar galáctico. Nave humana Starrunner. Soy el comandante Zaktul de la nave científica zelariana Quantum Dawn. Mi hiperimpulsor está destruido y mis sistemas de soporte vital están fallando. Solicito asistencia inmediata. La respuesta llegó casi al instante y la voz humana sonaba genuinamente preocupada. Comandante Zaktul, soy el capitán Jake Morrison de la Starrunner. Nos acercamos a su posición. ¿Puede decirnos sobre el estado de su nave y qué tipo de ayuda necesita? Zaktul se sorprendió con la pregunta. Según su experiencia, la mayoría de las especies exigían negociaciones de pago o garantías de seguridad antes de ofrecer ayuda. El capitán humano parecía solo interesado en entender cómo ayudarlo a sobrevivir. Mi hiperimpulsor principal explotó durante una operación de rutina. Zaktul explicó: me queda poco soporte vital y no hay forma de reparar los daños. Estoy varado a aproximadamente 3 años luz del puesto avanzado zelariano más cercano. Entendido, comandante. Estaremos junto a su nave en 15 minutos. Nuestro ingeniero jefe ya está preparando el equipo de soporte vital de emergencia. Por favor, prepárense para los procedimientos de abordaje. La nave humana apareció en su visor principal como una elegante forma plateada que se movía con sorprendente gracia. Era mucho más grande de lo que aparecía en los sensores, fácilmente 3 veces el tamaño de su nave científica. Todo el diseño era completamente diferente a cualquier nave militar que hubiera visto.
En lugar de la apariencia angular y fuertemente blindada de las naves de guerra, la Starrunner parecía casi orgánica, como si hubiera crecido en lugar de construirse. A medida que la nave humana se acercaba. Zatchbille vio gente moviéndose tras las secciones transparentes del casco. Trabajaban con rapidez, transportando equipo y preparando lo que parecía equipo de reparación de emergencia. Contó al menos una docena de humanos, todos concentrados en los preparativos para su rescate. La voz del capitán Morrison volvió a sonar por las comunicaciones. Comandante, vamos a extender un tubo de acoplamiento a la esclusa principal de su nave. Nuestra ingeniera jefe, Lisa Carter, subirá a bordo para evaluar la situación de su soporte vital. ¿Su esclusa funciona correctamente? Sí, la esclusa funciona con normalidad, respondió Thatchell. Hizo una pausa y añadió algo que contradecía todo. Su entrenamiento. Capitán Morrison, debo advertirle que mi gobierno considera el contacto con naves humanas potencialmente peligroso. Si me ayuda, podría haber complicaciones políticas. Más tarde, hubo un breve silencio. Entonces, la voz de Jake Morrison regresó con lo que parecía diversión. Comandante, agradecemos la advertencia, pero no vamos a dejarlo morir aquí por culpa de la política. Nos ocuparemos de cualquier complicación cuando esté a salvo. El procedimiento de acoplamiento fue más fluido que cualquier otra experiencia que Zaquil hubiera tenido con naves celarianas. La nave humana se conectó a su esclusa de aire con suave precisión, emitiendo un leve sonido de contacto. En cuestión de minutos, el tubo de acoplamiento estaba presurizado y listo para el abordaje. La primera humana en entrar en su nave no era la que Thatchell esperaba. La ingeniera jefe Lisa Carter era una mujer menuda de cabello castaño corto y ojos inteligentes que inmediatamente comenzó a examinar los sistemas de su nave. Llevaba un conjunto de herramientas que parecía mucho más avanzado que cualquier cosa en el inventario zariano. Comandante Thatchell, soy Lisa Carter, dijo con un cuidadoso tono galáctico. Necesito revisar sus sistemas de soporte vital de inmediato. ¿Pueden mostrarme sus controles ambientales? Mientras recorrían la nave, Lisa examinó cada sistema dañado con notable eficiencia. Hizo preguntas inteligentes sobre la tecnología celariana y pareció comprender sus explicaciones al instante. Su escáner portátil aparentemente podía analizar los sistemas de la nave de maneras que su propio equipo de diagnóstico no podía. Su sistema de reciclaje de oxígeno está fallando más rápido de lo que pensaba, le dijo después de terminar su examen. Probablemente solo le queden 18 horas de aire respirable, no 30. Pero no se preocupe, podemos solucionar este problema. Lisa abrió su caja de herramientas y comenzó a sacar dispositivos que no se parecían a nada que Zackl hubiera visto jamás. Algunos parecían herramientas de ingeniería estándar, pero otros parecían improvisados con equipos completamente diferentes. Trabajaba con la confianza de quien ha resuelto problemas similares muchas veces. Esto les parecerá extraño, pero vamos a conectar su sistema de soporte vital directamente a los controles ambientales de nuestra nave, explicó mientras trabajaba. Requerirá ingeniería creativa, pero te mantendrá con vida hasta que podamos ponerte a salvo. 2 humanos más entraron en la nave con equipo adicional. Danny Rodríguez se presentó como especialista en sistemas, mientras que Kate Sullivan, al parecer, era su coordinadora de respuesta a emergencias. Los 3 trabajaron juntos con un nivel de trabajo en equipo que impresionó a Sil. A pesar de sus prejuicios, lo que más le sorprendió fue su total desprecio por su propia seguridad. Cuando Lisa necesitó acceder a un acoplamiento de potencia dañado que chispeaba peligrosamente, Danny se ofreció de inmediato a sujetar el escudo protector mientras ella trabajaba. Cuando Kate descubrió que el procedimiento de conexión requeriría que alguien trabajara en la atmósfera potencialmente tóxica de su sala de máquinas dañada, se puso una máscara de respiración sin dudarlo. ¿Por qué corres estos riesgos por mí?, le preguntó Zacktul a Lisa mientras conectaba un dispositivo de aspecto extraño a su sistema de reciclaje de oxígeno. Tu gente ni siquiera me conoce y tu gobierno no gana nada ayudando a un oficial zariano. Lisa levantó la vista de su trabajo con una expresión que Thatchell no pudo interpretar del todo. Comandante, ¿de dónde venimos? Tenemos un dicho. Juzgamos a las personas por lo que hacen cuando nadie las ve. Ahora mismo, estás solo en el espacio, agonizando, y tenemos la capacidad de salvarte la vida. La única decisión que importa es si te ayudamos o te dejamos morir. Todo lo demás es pura política. La conexión improvisada del soporte vital se conectó con un suave zumbido. De inmediato, Thatchbille sintió que el aire de su nave se volvía más limpio y respirable. Sus indicadores ambientales mostraban un aumento constante de los niveles de oxígeno. En ese momento, Lisa dijo con satisfacción,
Ahora estás respirando el suministro de aire de Starrunner. Tenemos suficiente para 100 personas, así que no tienes que preocuparte por quedarte sin él. La voz del capitán Morrison se escuchó por el sistema de comunicaciones interno. Jefe Carter, ¿cómo está nuestro invitado? El soporte vital es estable, capitán. El comandante Zachi está a salvo por ahora, pero su hiperimpulsor no se puede reparar con el equipo disponible. Tendremos que transportarlo a la instalación más cercana que admita tecnología zariana. Entendido, comandante Zakil. Ponemos rumbo al puesto de avanzada de su gente en la estación Kepler. El viaje durará unos 6 días a máxima velocidad. Pueden permanecer en su nave o pueden trasladarse a la nuestra si prefieren alojamientos más cómodos. Zakul se dio cuenta de que estos humanos se ofrecían a pasar una semana de su tiempo transportándolo a casa sin mencionar pago ni recompensa. Todo lo que le habían enseñado sobre la naturaleza humana parecía estar equivocado. Zakul decidió trasladarse a la Starrunner después de pasar una noche solo en su nave averiada. El silencio se había vuelto insoportable, y la nave humana ofrecía calor y el sonido de seres vivos realizando sus labores cotidianas. El capitán Morrison lo acompañó personalmente a través del tubo de atraque, tratándolo con el mismo respeto que mostraría a un dignatario de visita que a un refugiado varado. El interior de la nave humana no se parecía en nada a lo que Zachville esperaba. En lugar de los fríos pasillos metálicos y la iluminación intensa que asociaba con las naves militares, la Starrunner se sentía casi como un hogar confortable. Las paredes estaban pintadas de colores cálidos y la suave iluminación hacía que todo resultara acogedor. Las plantas crecían en pequeños jardines empotrados en las paredes de los pasillos, llenando el aire con el fresco aroma de las plantas en crecimiento. Sabemos que cada especie tiene diferentes necesidades de comodidad, explicó el capitán Morrison mientras caminaban. Hemos preparado habitaciones que se adaptan a la fisiología zariana, pero por favor, avísenos si necesita alguna adaptación. Las habitaciones de invitados eran sorprendentemente espaciosas y habían sido cuidadosamente preparadas para su estancia. La gravedad estaba ajustada exactamente al estándar celariano. La temperatura era perfecta, e incluso la iluminación se había ajustado para que coincidiera con el espectro del sol de su planeta natal. Alguien había dedicado mucho tiempo a investigar cómo lo haría sentir cómodo. Durante su primera comida en la zona común de la nave, Zachel conoció a más miembros de la tripulación. La oficial médica Amy Chun revisó su salud con un equipo que parecía mucho más avanzado que cualquier otro en los hospitales zoranianos. Su escáner aparentemente podía detectar problemas a nivel celular y sugería tratamientos que su propia formación médica nunca había cubierto. Su especie tiene un sistema respiratorio fascinante, le dijo Amy mientras trabajaba. La configuración de doble pulmón les proporciona una eficiencia de oxígeno mucho mayor que la de la mayoría de las razas. He estado leyendo sobre fisiología celaria desde que recibimos su llamada de socorro. Y debo decir que su evolución ha producido algunas soluciones elegantes a los problemas de vivir en entornos con poco oxígeno. Zakul se sorprendió al saber que los humanos contaban con extensas bases de datos sobre docenas de especies diferentes, incluyendo datos médicos y fisiológicos detallados. Cuando preguntó cómo habían obtenido un conocimiento tan completo, la respuesta de Amy lo impactó. Llevamos muchos años ayudando a viajeros varados, explicó. Cada vez que rescatamos a alguien, aprendemos más sobre su biología y sus necesidades. Compartimos esta información libremente con cualquiera que pueda usarla para salvar vidas. El conocimiento que ayuda a las personas a sobrevivir nunca debe mantenerse en secreto. El navegante Pete Johnson se unió a ellos para la comida y comenzó a contar historias sobre la exploración humana que contradecían todo lo que Zachville había aprendido. Según Pete, los humanos habían estado cartografiando discretamente regiones peligrosas del espacio, no para reclamar territorio, sino simplemente porque alguien necesitaba saber qué había ahí fuera. Habían descubierto rutas seguras. A través de campos de asteroides, catalogaron la ubicación de peligros espaciales y marcaron la posición de recursos que otras especies podrían necesitar. Creemos que el espacio es lo suficientemente grande para todos, dijo Pete con una sonrisa. Cuanto más sepamos sobre lo que hay aquí afuera, más seguros estaremos todos. Hemos encontrado 3 especies diferentes que se perdieron en el laberinto de Thornton y otras 2 que quedaron atrapadas por los pozos de gravedad cerca de la nebulosa espiral. Cada vez que ayudamos a alguien a llegar sano y salvo a casa, aprendemos algo nuevo sobre cómo navegar por estas regiones peligrosas. Zachel escuchaba estas historias con creciente asombro. Los humanos describían sus actividades de exploración como un servicio a la galaxia, no como expansión territorial ni recolección de recursos. Parecían genuinamente complacidos al descubrir cosas que ayudarían a otras especies,
incluso si los humanos no obtenían ningún beneficio directo del conocimiento. La oficial de comunicaciones María López le mostró el centro de mensajes de la nave, donde se monitoreaban constantemente cientos de señales de socorro. Al parecer, la Starrunner formaba parte de una red informal de naves humanas que respondían a las llamadas de emergencia en toda esta región del espacio. Coordinaban sus esfuerzos de rescate para garantizar que ninguna llamada de socorro quedara sin respuesta. Probablemente respondemos a 2 o 3 señales de socorro al mes. María explicó, la mayoría son problemas sencillos, como fallos de motor o errores de navegación, pero a veces encontramos gente en serios problemas. El año pasado, rescatamos a una tripulación minera de Corin cuya nave estaba siendo arrastrada hacia un agujero negro. Y el año anterior, ayudamos a una nave colonial Bell que había sido atacada por piratas. Cuando Thatch le preguntó por qué los humanos nunca solicitaban pago por estos rescates, María pareció genuinamente confundida. ¿Por qué íbamos a cobrar a la gente por salvarles la vida?, preguntó. Tenemos todo lo que necesitamos y ayudar a los demás es lo correcto. Mi abuela solía decir que la medida de una persona es lo que hace cuando tiene el poder de ayudar a alguien y nadie lo sabrá jamás. No rescatamos a la gente por reconocimiento ni por lucro. Lo hacemos porque dejar morir a alguien cuando puedes salvarlo está mal. La ingeniera jefe Lisa Carter invitó a Thatch a visitar la sala de máquinas, donde le mostró tecnología humana que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Su hiperimpulsor funcionaba según principios que los científicos tharianos habían declarado imposibles, y sus sistemas de energía estaban al menos 50 años por delante de cualquier cosa en las bases de datos galácticas. Tendemos a abordar los problemas de ingeniería de forma diferente a la mayoría de las especies. Lisa explicó mientras examinaban un acoplamiento de potencia que era a la vez más elegante y eficiente que su equivalente. En lugar de seguir diseños establecidos, nos fijamos en lo que intentamos lograr y encontramos la mejor manera de que funcione. A veces esto significa combinar tecnologías de maneras que otros consideran disparatadas, pero si funciona y es seguro, lo usamos. El enfoque humano para la resolución de problemas fascinó a Thatch. Mientras que los ingenieros tharianos seguían protocolos estrictos y utilizaban solo componentes aprobados, los humanos parecían tratar cada desafío como una oportunidad para innovar. Su nave estaba llena de dispositivos modificados, mejorados o completamente rediseñados para funcionar mejor que sus especificaciones originales. Lo que más le impresionó fue su disposición a compartir esta tecnología. Cuando expresó interés en sus sistemas de energía, Lisa se ofreció de inmediato a proporcionarle las especificaciones técnicas completas. Creemos que las buenas ideas deben difundirse lo más ampliamente posible, le dijo. Si nuestra tecnología puede ayudar a otras especies a construir mejores naves o resolver problemas difíciles, todos nos beneficiamos. Hemos aprendido mucho estudiando los enfoques de ingeniería de otras razas y nos complace compartir nuestros propios descubrimientos a cambio. Durante los momentos de tranquilidad entre conversaciones con la tripulación, Zactal se encontraba pensando en todo. Le habían enseñado sobre la naturaleza humana. La postura oficial thariana era que los humanos eran peligrosos porque eran impredecibles y violentos. Pero la tripulación de la Starrunner no mostró signos de agresión ni intenciones hostiles. Lo trataron con amabilidad y respeto, compartieron sus conocimientos libremente y parecían genuinamente comprometidos con ayudar a los demás. Mientras la nave viajaba hacia el espacio thariano, Thatchfell comenzó a sospechar que podría haber más en la historia de las relaciones galácticas humanas de lo que le habían contado. Los humanos que había conocido no se parecían en nada a los guerreros primitivos descritos en los informes oficiales. Eran personas inteligentes, compasivas y tecnológicamente avanzadas que parecían valorar la cooperación por encima del conflicto. Empezó a preguntarse qué otras cosas podría haber equivocado su gobierno con respecto a la especie de nave espacial más nueva de la galaxia. En el cuarto día de su viaje a la estación Kepler, Thatch hizo un descubrimiento que cambió todo lo que creía saber sobre política galáctica. Había estado trabajando con la oficial de comunicaciones María López para enviar un mensaje a sus superiores, explicando su rescate, cuando ella accidentalmente abrió la base de datos equivocada en su consola. «Lo siento, comandante. Permítame cerrar este archivo», dijo María rápidamente. Pero no antes de que Thatchville viera lo que se mostraba en su pantalla. Era un registro detallado de operaciones de rescate humano con cientos de entradas que databan de hace más de 15 años. Cada entrada contenía el nombre de la nave rescatada, la especie involucrada y el resultado de la misión de rescate. «María, ¿puedo preguntarte algo sobre esos registros?», preguntó Thatchville con cautela. «¿Cuántas naves han rescatado tú y otras naves humanas a lo largo de los años?». María pareció incómoda por un momento,
luego pareció decidir que la honestidad era la mejor opción. El número exacto cambia constantemente, pero nuestra red probablemente ha ayudado a salvar más de 3.000 vidas en la última década. No mantenemos estadísticas detalladas porque no rescatamos personas. Para reconocimiento o recompensa. 3.000 vidas. Zachul miró fijamente el número e intentó comprender su significado. Si los humanos habían estado salvando silenciosamente a miles de personas por toda la galaxia, ¿por qué nunca se había enterado? ¿Por qué no había informes oficiales de operaciones de rescate humano en las bases de datos militares zarianas? Comandante, ¿puedo mostrarle algo que podría interesarle?, preguntó María vacilante. Pero necesito que entienda que lo que voy a compartir con usted podría causar problemas si las personas equivocadas se enteran. Abrió otro archivo en su consola. Este contenía comunicaciones interceptadas de varios gobiernos galácticos. Los mensajes estaban codificados, pero las computadoras de la Starrunner aparentemente habían descifrado el cifrado. Mientras Zachville leía las transmisiones decodificadas, sintió una fría descarga de reconocimiento. Los mensajes eran comunicaciones entre oficiales de alto rango de varias especies avanzadas, incluido su propio alto mando Zoran. Hablaban de algo llamado el Protocolo de Contención Humana y planes detallados para evitar que otras especies formen alianzas con gobiernos humanos. Un mensaje de una cillería. Un almirante leyó: las operaciones de rescate humano continúan creando impresiones positivas entre las especies primitivas. Debemos asegurarnos de que los informes oficiales enfaticen la agresión humana y su imprevisibilidad. Cualquier evidencia de avance tecnológico humano o intenciones pacíficas debe clasificarse al más alto nivel. Otra comunicación de un líder militar corbano declaró: nuestra campaña de propaganda ha tenido éxito al retratar a los humanos como primitivos peligrosos. Sin embargo, nos preocupa que el contacto directo entre humanos y otras especies pueda revelar la verdad sobre sus capacidades. Recomendamos mayores restricciones a la circulación humana en el espacio neutral. Zachville leyó mensaje tras mensaje, cada uno revelando un esfuerzo coordinado para engañar a la galaxia sobre la naturaleza humana. La conspiración involucraba al menos a 6 especies diferentes, todas trabajando juntas para difundir información falsa sobre la humanidad. Habían estado retratando deliberadamente a los humanos como violentos y retrógrados para evitar que otras razas descubrieran la verdad sobre su tecnología avanzada e intenciones pacíficas. ¿Cuánto tiempo hace que saben de esto?, preguntó Zachtul, con la voz apenas por encima de un susurro. Descubrimos la conspiración hace unos 3 años, respondió María. Al principio, pensamos que podría ser obra de un solo gobierno hostil, pero cuanto más investigábamos, más nos dábamos cuenta de lo extendido que está el engaño. Varias especies han estado trabajando juntas para aislar a la humanidad del resto de la comunidad galáctica. El capitán Morrison se unió a ellos en el centro de comunicaciones, aparentemente convocado por la señal de alerta de María. Al ver lo que estaban discutiendo, su expresión se tornó seria, pero no enojada. Comandante Zakil, no planeábamos compartir esta información con usted durante su estancia en nuestra nave. Morrison dijo: sabemos que enterarse de esta conspiración podría ponerlos en una posición difícil con su propio gobierno, pero dado que han visto las pruebas, creemos que merecen saber toda la verdad. Morrison explicó que los servicios de inteligencia humanos habían estado monitoreando las comunicaciones galácticas durante años, tratando de comprender por qué tantas especies parecen temer y desconfiar de la humanidad a pesar de tener poco o ningún contacto directo con la civilización humana. El descubrimiento de la conspiración había respondido muchas preguntas, pero creado nuevos problemas. Podríamos haber usado esta información para exponer las mentiras y forzar una confrontación pública, continuó Morrison. Pero eso habría resultado en una crisis política masiva que podría haber llevado a la guerra. En cambio, decidimos continuar con nuestras operaciones de rescate y dejar que nuestras acciones hablaran por sí solas. Creíamos que eventualmente la verdad saldría a la luz de forma natural. Zachel estudió las pruebas durante horas, comparando los mensajes interceptados con los informes oficiales cerianos que había leído durante su servicio militar. El patrón era innegable. Toda información positiva sobre los humanos había sido suprimida o clasificada, mientras que cada informe negativo había sido exagerado y ampliamente distribuido. La evaluación oficial de inteligencia celaria, que describía a los humanos como primitivos apenas controlados, había sido escrita por oficiales que nunca se habían encontrado con una nave humana. Las imágenes de seguridad que mostraban naves humanas atacando naves de exploración pacíficas habían sido cuidadosamente editadas para eliminar el contexto que habría explicado las acciones humanas como respuestas defensivas a una agresión no provocada. ¿Por qué hacen esto?, preguntó Zach. ¿Qué ganan estas especies manteniendo a la humanidad aislada? Control.
respondió Morrison simplemente. Los humanos representan algo que amenaza la estructura de poder existente en esta parte de la galaxia. Contamos con tecnología avanzada que estamos dispuestos a compartir libremente. Ayudamos a otras especies sin exigir pagos ni concesiones políticas. Tratamos a las razas más pequeñas y débiles como iguales, no como sujetos a ser dominados. María sacó a relucir otro archivo que mostraba las relaciones comerciales entre las especies involucradas en la conspiración. Habían creado un sistema donde la tecnología y los recursos avanzados fluían principalmente a un pequeño grupo de gobiernos poderosos, mientras que las especies más pequeñas seguían dependiendo de sus vecinos más avanzados para todo, desde suministros médicos hasta naves espaciales. Componentes. Si otras especies se enteraran de que los humanos estaban dispuestos a compartir tecnología avanzada libremente y brindar asistencia sin ataduras políticas, socavaría todo el sistema. Morrison explicó que las especies que actualmente dependen del Imperio Cobben o del colectivo Belry podrían decidir que prefieren trabajar con humanos. Zakul se dio cuenta de que su rescate era más que una simple respuesta de emergencia. Al salvarle la vida y tratarlo como un invitado de honor, los humanos le habían proporcionado pruebas directas que contradecían todo lo que su gobierno le había dicho sobre su especie. Le habían mostrado pruebas de la conspiración contra la humanidad, y ahora confiaban en que él decidiera qué hacer con ese conocimiento. Comandante, no le estamos pidiendo que tome ninguna acción ficticia, dijo Morrison en voz baja. Sabemos que hablar en contra de las políticas de su gobierno podría destruir su carrera y posiblemente ponerlo en peligro personal. Lo que decida hacer con esta información es totalmente suyo. Mientras el Starrunner continuaba su viaje hacia la estación Kepler, Thatcher se enfrentó a la decisión más difícil de su vida. Podía presentar un informe estándar que mantuviera la historia oficial y protegiera su carrera, o podía decir la verdad y arriesgarlo todo para exponer la conspiración que había engañado a la galaxia sobre la verdadera naturaleza de la humanidad. El Starrunner llegó a la estación Kepler exactamente 6 días después de rescatar a Zakville de las profundidades del espacio. Mientras se acercaban al enorme puesto militar celariano, observó a través de las ventanas de la plataforma de observación y sintió un nudo en el estómago. Con nerviosismo, en unas pocas horas, tendría que decidir si decir la verdad o protegerse con mentiras. El capitán Morrison se unió a él en la ventana de observación y permanecieron juntos en un cómodo silencio durante varios minutos. El capitán humano había estado respetuoso con la necesidad de Zakul de reflexionar durante el último día de su viaje, ofreciéndole apoyo sin presión. Comandante, sea lo que sea que decida hacer, quiero que sepa que rescatarlo ha sido un honor. Morrison dijo en voz baja, nos ha demostrado que hay buenas personas en todas las especies, incluso cuando sus gobiernos no representan sus verdaderos valores. El propio almirante Ketmer subió a bordo del Starrunner para recibir a Zakil, acompañado de un equipo de seguridad completo y varios oficiales de inteligencia. El almirante sospechaba claramente de la nave humana y no hizo ningún esfuerzo por ocultar su desconfianza hacia Morrison y su tripulación. Comandante Zakul, nos alivia que haya sobrevivido a su terrible experiencia, dijo el almirante Ketmer formalmente. Sin embargo, nos preocupan las circunstancias de su rescate. El contacto con naves humanas está estrictamente regulado y necesitamos entender exactamente qué sucedió durante su estancia a bordo de su nave. El informe tuvo lugar en una sala de conferencia segura en la estación Kepler. El almirante Ketmer se sentó frente a Zakil con 2 oficiales de inteligencia, tomaban notas detalladas de todo lo que decía. El capitán Morrison había sido excluido de la reunión. Como era de esperar, comience con el momento en que falló su hiperimpulsor, instruyó el almirante Catmore. No omita ningún detalle, por insignificante que parezca. Zattul miró los rostros expectantes alrededor de la mesa y tomó una decisión. En lugar de proporcionar el informe depurado que protegería su carrera, les contó todo. Describió la profesionalidad de la tripulación humana, su tecnología avanzada y su evidente compromiso con la ayuda a los demás. Explicó cómo habían arriesgado su propia seguridad para salvar su vida sin pedir nada a cambio. Almirante, creo que nuestros informes de inteligencia sobre la naturaleza humana pueden ser incompletos o inexactos, dijo Zakville con cautela. La tripulación del Starrunner no mostró ninguno de los comportamientos agresivos o primitivos descritos en nuestras evaluaciones oficiales. La expresión del almirante Ketmer se enfrió. Comandante, usted estaba en una situación desesperada que pudo haber afectado su juicio. Los humanos son conocidos por su capacidad para engañar a otras especies con falsas muestras de amistad. No se pueden basar las recomendaciones políticas en un solo encuentro con una nave. Con todo respeto, almirante, creo que hay más que considerar. Thatcher respondió.
Respiró hondo y continuó. Los humanos me mostraron pruebas que sugieren que nuestra comprensión de su especie pudo haber sido distorsionada deliberadamente. La sala quedó en silencio. Uno de los oficiales de inteligencia dejó de tomar notas y levantó la vista bruscamente. El almirante Ketmore se inclinó hacia adelante con una expresión peligrosa. ¿Qué tipo de pruebas?, preguntó el almirante en voz baja. Thatch le explicó lo que había aprendido sobre el protocolo de contención humana y el esfuerzo coordinado para difundir información errónea sobre la humanidad por toda la galaxia. Describió las comunicaciones interceptadas y la prueba del engaño sistemático por parte de múltiples gobiernos, incluido el suyo. Estas son acusaciones graves, comandante, dijo el almirante Ketmore cuando Thatch terminó su informe. Está sugiriendo que el alto mando celariano ha estado involucrado en una conspiración para engañar a nuestra propia gente sobre un posible aliado. Estoy informando lo que observé y las pruebas. Me lo mostraron, respondió Zakul con firmeza. Creo que es nuestro deber investigar estas afirmaciones en lugar de desestimarlas. Los oficiales de inteligencia intercambiaron miradas que Thatch no pudo interpretar. El almirante Ketmore guardó silencio un largo rato, aparentemente considerando sus opciones. Comandante Zaktul, será transferido al alto mando celariano para un informe exhaustivo, anunció finalmente el almirante. Su informe será clasificado al más alto nivel de seguridad mientras investigamos sus afirmaciones. No debe hablar de ningún aspecto de su rescate ni de su tiempo a bordo de la nave humana con nadie ajeno a la inteligencia autorizada. Sono. 3 semanas después, Zakil se encontró testificando ante una sesión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad Zariano. Su detallado informe aparentemente había causado una perturbación significativa en las altas esferas del gobierno. Varios funcionarios que habían participado en el protocolo de contención humana habían sido reasignados discretamente a puestos remotos. La investigación que siguió a su testimonio reveló el alcance total de la conspiración contra la humanidad. Al ser confrontados con la evidencia de su engaño, algunos funcionarios intentaron justificar sus acciones alegando que el avance tecnológico humano representaba una amenaza para la estabilidad galáctica. Otros simplemente renunciaron en lugar de enfrentar cargos formales. El informe final del Consejo de Seguridad concluyó que la política zariana hacia la humanidad se había basado en información deliberadamente falsificada. Recomendaron el contacto diplomático inmediato con los gobiernos humanos y el establecimiento de relaciones formales entre ambas especies. 6 meses después de su rescate, Zakil recibió nuevas órdenes que lo sorprendieron. Fue asignado como el primer enlace diplomático salariano con la flota de rescate humano, con instrucciones de coordinar operaciones conjuntas entre naves salarianas y humanas. Su primera misión lo trajo de vuelta a bordo del Starrunner, donde el capitán Morrison lo recibió con una sonrisa y un cálido apretón de manos. «Bienvenido de nuevo, comandante», dijo Morrison. «Nos han informado de que varias otras especies también están interesadas en establecer una cooperación formal con nuestras operaciones de rescate. Parece que su informe ha dado inicio a algo mucho más grande de lo que esperábamos». Mientras recorrían la nave juntos, Morrison le mostró a Thatch las nuevas incorporaciones para facilitar las operaciones de rescate de múltiples especies. El Starrunner ahora llevaba equipo médico diseñado para docenas de fisiologías alienígenas diferentes, y la tripulación había sido entrenada en los procedimientos de emergencia de varios gobiernos galácticos. «Recibimos solicitudes de rescate de especies que nunca antes nos han contactado», explicó Morrison. «Se ha corrido la voz de que se puede confiar en la ayuda de los humanos sin exigir pagos ni concesiones políticas. Naves de la Federación Andoriana, el colectivo sirio e incluso el tradicionalmente aislacionista Imperio Vegano han solicitado nuestra ayuda. La plataforma de observación se había ampliado para incluir un centro de comunicaciones donde representantes de diferentes especies podían coordinar el rescate. Esfuerzos en vastas regiones del espacio». Zatchtul observó cómo un oficial Corben trabajaba junto a un ingeniero Belry para planificar el rescate de una nave de transporte averiada, mientras que María López les brindaba apoyo técnico. «Comandante, quiero agradecerle por elegir la verdad sobre la comodidad», Morrison dijo mientras observaban la coordinación de rescate de múltiples especies en acción. Su valentía al denunciar la conspiración ha abierto puertas que nunca esperábamos ver abiertas. Zatchtul miró las estrellas y comprendió que su tiempo varado en el espacio profundo había conducido a algo mucho más importante que su propia supervivencia. Al elegir confiar en los humanos que respondieron a su llamada de socorro, había ayudado a crear una nueva era de cooperación entre especies que habían estado divididas por el miedo y la desinformación. La galaxia era un lugar más pequeño y amigable cuando las personas decidían ayudarse mutuamente en lugar de creer lo peor de los extraños.